Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos el día de hoy a un nuevo video. Bien, el día de hoy, para Inglés 1, vamos a ver lo que corresponde a Present Continuous Tense, que son pues este tiempo que en español lo llamamos gerundio. Este tiempo en español lo podemos observar en verbos que terminan en ando y endo. Y generalmente pues se sigue una estructura de un sujeto, un verbo, que en este caso pues es el verbo ser, eh, y por último pues otro verbo que sería pues un verbo cualquiera, terminación ando y endo. Pues sería, por ejemplo, yo estoy jugando, tú estás corriendo, etcétera, ¿no? Recordemos también que en español existe esta figura denominada el sujeto implícito, el cual nosotros no necesitamos de marcar al sujeto por un pronombre o por un nombre para poder generar esa estructura y que sea entendible. Pero en el inglés, aunque sigue la misma estructura, hay diferentes reglas y obviamente hay diferentes estructuras que debemos estudiar. Bien, el día de hoy vamos a estudiar la primera parte, que son las reglas para los verbos. Bien, los verbos en el presente continuo o present continuous tienen la terminación ing. Entonces, todos estos verbos, voy a usar mi puntero, todos estos verbos van a terminar con ing. Y tenemos algunas reglas básicas. Y la regla más básica sería nada más el agregar ing al verbo base. Por ejemplo, tenemos el verbo work, nada más ponemos working. O por ejemplo, tenemos el verbo assess y tenemos assisting. O por ejemplo, tenemos el verbo to be, que sería being. ¿Ok? Pero hay algunas excepciones. Bien, por ejemplo, si tenemos esta estructura de consonante, vocal y otra vez una consonante, que es lo que se denominaría una vocal estresada, lo que hacemos es duplicar la última consonante. Entonces, por ejemplo, nos quedaría en vez de begin, beginning, cut, cutting, o stop, stopping. Y se dan cuenta que lo que hicimos fue agregar una doble P, una doble T y una doble N donde se requiriese. Aunque existe excepción sobre la excepción. Y en este caso, se debe principalmente si la primera consonante no está estresada. ¿A qué se quiere referir? A que no tiene esa estructura como pat, que sería, por ejemplo, open. Entonces sería opening. Claro, eso lo pueden estar checando constantemente en una tabla de verbos. Luego, en la segunda excepción, tenemos de que si el verbo base nos termina en ie o ai, debemos cambiarlo sí o sí por y y después el ing. Por ejemplo, en vez de tener, tenemos lie, que es mentir, lo ponemos como lying. Y si se dan cuenta, la última, la i, la cambiamos por y y la e, ahí ponemos el ing. Lo mismo con die, que es morir, sería dying, muriendo. Y por último, si el verbo base termina en vocal, consonante y la letra E, podemos omitir la letra E y poner solamente pues el ing. En este caso sería, en vez de have, sería haven't, y en vez de become, pues sería becoming. Bien, esas son las reglas básicas para los verbos cuando los queremos transformar en el present continuous tense. Ahora, ¿qué estructura tienen las frases en el present continuous tense? Bien, ya sabemos que existen tres estructuras bases en todos los tiempos verbales en inglés, que es el afirmativo, el negativo y el interrogativo. Bien, en el afirmativo tenemos que se compone de un sujeto, el verbo to be, siempre es obligatorio el verbo to be en presente simple. Por ejemplo, I am, you are, he is, she is, etc. Y el verbo en gerundio o en present continuous. Entonces nos quedarían algunas frases como I am speaking. Yo estoy hablando.
O we are studying. Nosotros estamos estudiando. Bien. La forma negativa tiene una estructura muy parecida a la afirmativa, salvo que, se forma igual del sujeto, del verbo to be, pero en este caso agregamos también el not entre el verbo to be y el verbo en presente continuo. Entonces nos quedarían algunas frases como you are not reading, tú no estás leyendo, o she is not playing, ella no está jugando. Y la forma interrogativa. La forma interrogativa pues depende mucho de cómo se encuentra el verbo to be, si se encuentra en am, is o are. Recordemos que todas las preguntas se van a iniciar siempre de un auxiliar y en este caso el verbo to be nos está sirviendo como auxiliar. El sujeto, que recordemos que si es am, siempre será I. Si es is, puede ser he, she, it. Y si es are, puede ser you, we, they. Yo, él, ella, eso, tú o ustedes, nosotros y ellos. Y el verbo en presente continuo. Entonces nos quedaría, por ejemplo, am I running? ¿Estoy yo corriendo? O is he studying? ¿Él está estudiando? O are they playing? ¿Ellos están jugando? Entonces, recapitulemos. Tenemos diferentes reglas las cuales debemos de tener en consideración para transformar los verbos al gerundio. La estructura se forma de la siguiente manera. Sujeto, verbo to be en presente simple y el verbo en gerundio. Si queremos negar, es sujeto, verbo to be en presente simple, la partícula not y el verbo base con la forma ing, es decir, el gerundio. Y si queremos preguntar, sería el auxiliar to be, conjugado, el sujeto, el verbo en presente continuo y pues nuestro question mark. Recordemos también que pueden existir complementos, pero eso lo pueden consultar con sus profesores. Bueno, chicos, espero les haya gustado el video del día de hoy, les haya servido de mucho. Los espero la próxima semana para ver más de inglés. Bueno, les agradezco mucho. Si te gustó el video, dale like, suscríbete. Y si tienes alguna pregunta, con gusto te puedo resolverlas en la caja de comentarios. Nos vemos pronto. Bye.